se vincula muy bien como que ahora utilizo esta herramienta, ahora utilizo la otra, Correcto. en función del momento. Y lo hemos dicho, esto lo que hace es enriquecer cada una de las partes de esa secuencia didáctica. ¿Dónde nacen? A ver, vamos a dar alguna referencia teórica, porque que la gente no piense que nos las hemos inventado. Es como si cada una te diera un procedimiento para hacer un actividad, ¿no? Es una estrategia. O sea, la tarea que tienen que hacer de tal modo que además yo veía que ellos se sentían seguros a la hora de realizarlo, ¿no? Y decían, no sé, ¿no? Entonces, desde entonces, yo no diseño ni una situación de aprendizaje, ni una Kanban, ni una estrategia de planificación. Bueno, pues vamos a hacer el pulpo y ellos mismos ya saben que pueden utilizar esa estrategia para desgranar mejor las ideas de la lectura. Hablar de cómo nos ayudan a hacer esas situaciones de aprendizaje más efectivas. Correcto. Sí, que la sin saber. Sin por qué, y eso Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Escuela de Maestros, Educación sin filtros. Bueno, hoy estoy aquí con Fanny, Fanny Pastor. Vamos a hablar sobre un tema que creo que es bastante interesante, que hemos dejado caer en algún momento. Hemos hablado de la caja de herramientas metodológica cuando hablábamos de secuencias didácticas y de hecho hay algunos capítulos específicos de, por ejemplo, rutinas de pensamiento, que es una de las herramientas que utilizamos, ¿no? Pero hablaremos hoy, si te parece, del concepto global y sobre todo, ya que contamos contigo, de cómo estas técnicas o estrategias están elegidas para momentos puntuales de la secuencia didáctica y cómo nos ayudan a la inclusión, ¿no? Perfecto. Así que bueno... Podríamos hablar primero, David, de por qué le llamamos caja de herramientas. Yo no lo recuerdo muy bien. Bueno, realmente... Puede ser que el origen estuvo en su momento cuando estábamos en el proyecto Atlántida y trabajábamos la UDI y ya en algún momento Pepe Moya, que fue el que gestó, ¿no?, en su cabeza todo este modelo, ya en algún momento le llamó así y nosotros continuamos con este concepto, pero lo que hicimos fue matizarlo mejor, ¿no? Y sobre todo le dimos el enfoque de la parte que es para la metodología, técnicas metodológicas. Sí que es verdad que si te acuerdas, cuando empezábamos con esto, lo hacíamos el símil con la caja de herramientas metodológica, con una infografía donde estaba ahí una cajita de herramientas, porque se vincula muy bien como que ahora utilizo esta herramienta, ahora utilizo la otra, en función del momento y de la necesidad de lo que tengo delante, ¿no? Entonces ahí intentamos hacer ese símil y creo que queda muy bien. Y ya se ha... Sí, nos lo hemos acuñado nosotros. Sí. Y luego lo que yo creo que también es que hicimos bien fue determinar como los 5 pilares, ¿no?, que queríamos dentro de esa caja de herramientas. Que, a ver, que tenemos que decir, que vaya por delante, que los decidimos nosotros, que pueden haber otros, que pueden estar organizados de otra forma, que hay incluso autores que dentro de lo que nosotros llamamos rutinas de pensamiento hay otros que le llaman claves de pensamiento, o sea que ahí cuando entras dentro hay un montón de terminología, pero nosotros decidimos que queríamos en esa caja de herramientas que nuestros profesores trabajaran en 5 pilares básicamente, ¿no? A ver. Sí, ahí también, sobre todo porque hay una cosa que creo que no hacemos del todo bien en el ámbito educativo, y es que como hay tanta terminología, pues nos vuelve un poco locos, ¿no?, a los profes. Entonces ahí nosotros siempre que nos esforzamos por tener un lenguaje común, ¿no? Y si las rutinas de pensamiento son rutinas de pensamiento, pese a que después se hayan hecho adaptaciones de alguna editorial y no la quiera llamar así, por lo que sea, tal cual, le llamaremos rutinas de pensamiento y las estableceremos dentro de esa caja de herramientas para que tengan ahí el abanico de que lo puedan elegir, ¿no? Y luego, lo más importante también es que no hemos inventado nada en ella, como con todas las buenas cajas de herramientas, sino que hemos elegido pues esas herramientas que mejor nos vienen a nosotros o que nos han venido bien
cuando hemos diseñado cualquier secuencia didáctica, ¿no? Entonces, esos pilares sobre los que se sustenta nuestra estructura son las rutinas de pensamiento, las destrezas de pensamiento, que como ya sabéis son distintas, las pedagogías ágiles para el emprendimiento, las técnicas o estrategias de aprendizaje cooperativo y luego técnicas de aprender haciendo, ¿vale? Todo aquello ya que tiene que ver con que se haga algo para aprender, ¿no? Y bueno, puede ser, David, que en algún momento nosotros, esto que surge cuando estamos desarrollando el modelo de UDI, ¿no? Le encontremos como una similitud o un sentido cuando estamos hablando de un modelo competencial, porque estas estrategias nos ayudaban a, de una forma natural, trabajar habilidades de determinadas competencias que nosotros considerábamos transversales o más metodológicas, ¿no? Porque en todo lo que era la competencia social, pues nosotros veíamos que muchas de las destrezas que implicaba esa competencia se podían trabajar en el aprendizaje cooperativo y que se podía trabajar no vinculado a un área, sino más a una estrategia metodológica, ¿no? Claro. Y entonces vimos oportuno decir, vale, pues esta metodología debe de estar porque trabajando estas estrategias cooperativas, pues de una forma natural estamos desarrollando habilidades competenciales de esa competencia. Nos pasó igual en las pedagogías ágiles con la competencia del emprendimiento y también en la de aprender haciendo en el tema de las técnicas de aprendizaje activo y las rutinas y las destrezas. Claro. Entonces era como una fundamentación también que nosotros le dábamos a trabajar algunas habilidades de las competencias con la parte metodológica, ¿no? Con metodologías que se consideraban que no llegaban a ser secuencias didácticas, claro, pero que se infusionaban muy bien dentro de las actividades y se llegan a trabajar habilidades competenciales también, ¿no? Correcto. Además, como siempre nos gusta también el símil de la cocina, no desde claro, cocinando competencias, siempre lo hemos dicho, esto lo que hace es enriquecer cada una de las partes de esa secuencia didáctica, que así lo hemos visto siempre y nos ha funcionado muy bien. Decir que al principio, en ese bloque de técnicas de aprender haciendo, como hemos dicho ahora, le empezamos llamando técnicas de aprendizaje activo. Y luego, después de leer mucho sobre el tema y sobre todo algún artículo, algún libro de Héctor Puig y demás, pues ya nos dimos cuenta de que aprendizaje activo no es lo mismo que aprender haciendo. Correcto. ¿Vale? Y de hecho hay un artículo en el blog de nuestro que lo aclara un poco. Entonces ahí le renombramos este catálogo, ¿no? Sí. Estas herramientas y lo dejamos en técnicas de aprender haciendo, ¿no? Y bueno, en ese sentido, decir que también todas estas estrategias, pues como ya hemos dicho alguna vez, pues al principio pueden parecer un poco, no sé si llaman intrusivas, ¿no? Porque si no las conoces es como aplicarlas, parece como descontextualizado y que no están aportando a priori, por lo menos así lo vivimos nosotros, porque hacías lo de siempre y luego tenías que aplicar una rutina, por ejemplo, de pensamiento que no estaba enlazada con nada y lo único que le hace a veces a los profesores es como una pérdida de tiempo o un añadido, y así no funciona, así no nos ha funcionado nunca y así lo hemos visto en muchos materiales, ¿no? Pero una vez vienen a enriquecer, a condimentar esa receta de esa situación de aprendizaje, pues... Sí, yo creo que nos pasó a todos, cuando empezamos a utilizarlas, nos era muy complicado pensar en una actividad y meter, pero porque teníamos un poco de un conocimiento como muy esencial de la rutina, ¿no? Ahora cuando tú ya vas, rutina o la técnica que sea, cuando tú ya vas metiéndolas en actividades, piensas la actividad y la haces y la llevas a término, cada vez te vas dando cuenta de que hay algunas que son más propias de unas actividades que no de otras y tal, y eso lo que hace pues es que tú vas profundizando y luego ya te sale un poco como de forma natural, ¿no? De hecho, nosotros siempre enseñamos primero, piensa la actividad, luego mete la técnica, al final ese paso se elimina y directamente ya los profes
piensan la actividad con la rutina. Voy a hacer un aprendizaje cooperativo para hacer no sé qué y entonces ponen primero la técnica y luego la actividad, ¿no? Pero una cosa que quiero que nos expliques muy bien, David, porque tú eso lo haces muy bien, es sabemos que en todas las actividades podemos proponer cualquier técnica si la actividad lo requiere, ¿no? Pero es verdad que nosotros, por la experiencia y por haber diseñado muchas situaciones de aprendizaje, vemos que hay algunas técnicas que son más o que propician más el utilizarse en algunas actividades de la secuencia y otras en otra, por las habilidades que desarrollan. Pues evidentemente, si estás iniciando la secuencia y tú quieres sacar conocimientos previos o quieres sacar la finalidad de la actividad, pues te vas más a elegir unas técnicas que otras, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito a lo largo de esa secuencia que hemos visto nosotros de forma general que funciona. Yo creo que esto también tiene que ver mucho con las vueltas que le hemos dado a como siempre decimos, intentar ser facilitadores y no darle muchos añadidos al día a día del profe, ¿no? Porque sí que es verdad que cuando estamos en un cole y sacamos la baraja de cartas metodológica y el profe tiene una actividad y ahora léete esto y el con cuál puedes enriquecerla. Pero eso hacerlo con todas las actividades de una secuencia didáctica sería una locura. Entonces, nos hemos intentado darle vueltas a dar una estructura común que no es fija, sino que dependiendo de la secuencia didáctica que elijas, pues tiene un camino u otro. Y de ahí este taller que hacemos tan chulo de idea que hemos hecho juntos, que pues dependiendo de, estás haciendo una PS, pues la primera actividad que es detectar una necesidad, te propongo que utilices una rutina y un cooperativo, porque lo hemos testeado y vemos que ha funcionado, ¿no? Pero también, lógicamente, con la creatividad del profesor para añadir o quitar. En ese sentido, sí que es verdad que, por ejemplo, dentro de una secuencia didáctica tipo, intentando responder a las fases de aprendizaje significativo, pues al principio, para esa activación de conocimientos previos, pues nos ha venido muy bien siempre utilizar alguna de las 21 rutinas de pensamiento que existen, porque en norma, o sea, no en norma, en el libro de donde nacen las rutinas de pensamiento y en el proyecto Harvard hay unas 21 rutinas de pensamiento y hay unas que son para presentar y explorar ideas. Estas 6, 7 que hay, que tienen que ver con esa activación de conocimientos previos, esa parte de motivación, pues nos viene muy bien en la actividad número 1 de cualquier secuencia didáctica. Entonces, habitualmente ahí utilizamos una rutina. Si después pensamos que en una secuencia didáctica deben de organizarse, planificarse para atender a ese producto final que van a resolver, pues nos vienen muy bien esas pedagogías ágiles, ¿no? Que Carmen Pellicer y María Batete se encargaron de aterrizar en su dossier de pedagogías ágiles para el emprendimiento, pues un Kanban, un DAFO, un Scrum, todas estas nos vienen súper bien en un storyboard para este momento. Entonces, normalmente invitamos a los profesores a que utilicen alguna de estas. Correcto. Luego vienen las actividades de desarrollo, donde se afinan los conocimientos y aquí el abanico es gigante. Cooperativos pueden venir muy bien, destrezas de pensamiento también, alguna rutina de pensamiento, técnicas de aprender haciendo visual thinking, etcétera, etcétera, etcétera. Vienen muy bien en este momento para acabar con esas actividades de síntesis y de evaluación, donde otra vez las rutinas que a lo mejor hemos empezado al principio pueden venir muy bien para el final, porque si antes pensaba ahora pienso, también hay de conclusión, o aquella que has empezado con un 3, 2, 1 puente, lo puedes hacer ahora para que esas ideas han cambiado, el antes pensaba ahora pienso cambia. Está muy bien como inicio y cierre para esa metacognición y esa reflexión. Entonces, visto así, es muy fácil de incluir. Claro. Es muy fácil de incluir, no, es que no somos capaces de generar una situación de aprendizaje sin ellas. Sin ellas, correcto. Y a ver, ¿de dónde nacen? A ver, vamos a dar alguna referencia teórica para que la gente no piense que nos las hemos inventado, ¿vale? Porque siempre, ¿de dónde las habéis cogido? Pues a ver, nosotros lo hemos fundamentado con determinadas referencias, ¿no? Las rutinas y las destrezas nacen. Sí, las rutinas por un lado y las destrezas por el otro. Las rutinas de pensamiento, tenemos ese capítulo del podcast en el canal donde hablamos de que ese libro de Hacer visible el pensamiento de Ron Richard, ellos hablan de que en el Proyecto Cero, donde estaba Ron Richard, de Tim Perkins y demás, nacen de esa investigación donde ven pues, que hay una serie de 21 rutinas de pensamiento que aplicadas pueden hacer esa mejora en la sistematización un poco del pensamiento del alumnado para hacer visible el pensamiento. Y luego Robert Schwartz, por otro lado,
habla de las destrezas de pensamiento, que como sabéis son un poquito más elaboradas, son un poco más para tomar decisiones, no tienen tanto que ver, tienen organizadores gráficos que nos pueden ayudar muy bien en ese sentido, y ahí también hay una serie de destrezas de pensamiento que nos vienen muy bien en esas actividades que decía de desarrollo, ¿no? Luego las pedagogías ágiles, como hemos nombrado ya, son Carmen Pellicer y Mario Gatell las que lo aterrizan, porque son conceptos que vienen un poco de la empresa, ¿no? Del mundo empresarial, y también tenemos otro podcast dedicado a ello. Cooperativo, cuando hablamos de cooperativo siempre hablamos, bueno, autores ahí, pero siempre nosotros utilizamos las estructuras de cooperativo de Spencer Keegan, porque nosotros no, hay otros centros que sí, pero no hemos apostado nunca por un todo al cooperativo, sino que dependiendo de las actividades pues se puede hacer un folio giratorio, son estructuras simples, ¿no? De cooperativo, aunque se trabaje también una estructura de grupos cooperativos, pero para momentos puntuales también. Y luego el aprender haciendo pues, es el cajón de desastre un poco donde tienen todas estas técnicas de visual thinking, de flipped classroom, de geolocalización, etc. Vale. Es importante que delimitemos para... Imagínate que tú eres un profe que no tienes ni idea de todo esto, ¿vale? Y entonces, expliquémosles un poco en qué consiste, me refiero. No ir nombrándolas todas, sino que delimitarles que esto es como si cada una te diera un procedimiento para hacer una actividad, ¿no? Es una estrategia, o sea, no son técnicas que vayan vinculadas a un contenido específico, que a veces a ti te calzan mejor en uno que en otro, sino que lo que te dicen son unos pasos para que tú, metiéndole la actividad o el contenido concreto, ¿vale?, puedas llegar a seguir esos pasos. Con lo cual, lo que hay detrás es que los alumnos hacen las actividades de una forma concreta, ¿no? Las rutinas y las destrezas permiten, como muy bien ha explicado David, hacer visible el pensamiento, que lo que quieren es que los alumnos lleguen a hacer una actividad pensando de una forma determinada, ¿vale? Sin embargo, el cooperativo, como son estructuras para que trabajen en equipo, las podemos aplicar también a cualquier contenido, ¿no? Entonces, lo que queremos dejar claro es que esta caja de herramientas al final son formas de hacer las actividades, ¿vale?, que las elegimos, ¿no?, para ponerlas en las actividades que nosotros queremos, ¿vale? No es que yo tenga que hacer, pues no sé, una rutina de una forma determinada para hacer siempre pues, el inicio de una lectura, por ejemplo. No, lo puedo hacer en el inicio de una lectura, pero lo puedo hacer también en el inicio de una actividad, o lo puedo hacer cuando quiera tener un conocimiento previo de un tema específico de ciencias naturales. Es decir, no son ni de áreas ni de contenido, sino que se aplica a actividades que yo quiera para conseguir un fin, ¿no? Van vinculadas a la intención que tú tengas con esa actividad, ¿no? Al objetivo que tú busques. Si tú buscas que el alumno active sus conocimientos previos, pues ahí te casará muy bien una serie de rutinas. Si lo que buscas es que se debata en grupo, pues un folio giratorio como un evento, ¿ok? Sí, lo decía porque David me estaba mirando queriendo decir hacia dónde va. Lo decía ahora para meter el tema de la inclusión. Claro, porque esa es otra cosa. Claro, aquí esto va vinculado con cuando vamos hablamos con profesores, como ¿cuál es tu objetivo de aprendizaje? Pues yo quiero que obtengan la teoría. Entonces, cada maestrillo tiene su libro, ¿no? Pues flipped classroom, clase magistral, búsqueda de información. Esas son toda la serie de posibilidades que existen en cuanto a cómo hacer esa actividad. Y ahora, ¿cómo estas técnicas y estas metodológicas nos van a ayudar a llegar a todos los alumnos? Porque si yo estoy buscando que obtengan esa teoría en la parte de entrada de nueva información y solo permito dar una clase magistral porque se da bien, porque... ¿Qué pasa con el alumno que a los 2 minutos no te está escuchando? Correcto. O, en cambio, si solo les dejo que busquen la información navegando por internet y el que no sabe ni por dónde buscar, ¿qué pasa con él? ¿No? Entonces son
estas estrategias es lo que tengo que buscar para facilitar Correcto. que esa información llegue a todo mi alumnado. Cuando digo la entrada de nueva información, digo una actividad O, X. por ejemplo, cuando queremos saber el conocimiento previo que tiene sobre un Correcto. tema, porque los alumnos llegan a mi curso, pero han hecho otros cursos anteriores, Claro. necesito saber sus conocimientos previos y digo, una lluvia de ideas, y hay alumnos que no participan. O un examen de contenidos del año anterior y no se acuerdan de nada que es eso de... Exacto. Entonces, esta caja de herramientas, ¿vale?, tiene como dos formas de verla. Yo siempre digo que tú puedes verla desde el punto de vista metodológico, de decir, quiero hacer esta actividad de esta forma concreta, ¿vale? O lo puedo ver desde el punto de vista inclusivo, que es, si esta rutina le ayuda al alumno a pensar por pasos, ¿vale?, y yo tengo un alumno que si no hago esa actividad así no la va a hacer, estoy obligada a hacer la actividad con esta rutina. Con lo cual, al final, la rutina se convierte en una estrategia inclusiva, en una medida de respuesta para ese alumno, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que saber no solamente que esto es una estrategia metodológica, sino que son también estrategias inclusivas porque facilitan procesos mentales y dependiendo de nuestros alumnos y de lo que necesite, igual nos vemos obligados a tenerlas que utilizar para llegar a ellos, ¿no? En el podcast estábamos hablando antes con Guille de todo el tema de adaptación y de adaptación. Claro, al final esto no es una adaptación, es una lección. Pero es una lección que si la haces porque beneficias a algunos alumnos, ¿vale?, es una estrategia inclusiva. Y necesitas hacerla para que el alumno ese funcione, porque nosotros lo que queremos es llevar a todos, ¿vale? Por ejemplo. Pero ¿y cómo de bonito es que cuando diseñas una situación de aprendizaje teniéndolas en cuenta, cuando te paras a darle la vuelta o el retoque final para esa inclusión, ¿cuánto de camino adelantado tienes? Claro, por supuesto, porque al final son estrategias que lo que hacen es ayudarte a universalizar la unidad. Okay. Este concepto hemos hablado mucho. Si yo las incluyo de entrada, me va a permitir, ¿vale?, que más alumnos de la clase y que cuando replique esa situación de aprendizaje en otros cursos, ellos estén incluidos. E incluso si yo he trabajado una y al año siguiente, por las características de los alumnos, necesito trabajar otra, me es muy fácil cambiarla porque ya está diseñado pensando en que ahí va a haber una estrategia de estas características, ¿vale? Imagínate que nosotros tenemos en clase a un alumno con déficit de atención, ¿qué puede pasar, no?, que se pierde fácilmente en las actividades. Y tenemos una actividad que es, o que requiere diferentes fases, ¿no?, diferentes procesos para poder realizar la actividad, ¿no?, porque es una actividad compleja y tal. Pues si trabajamos de una forma cooperativa, ¿vale?, en donde cada uno tiene su responsabilidad, ese alumno se va a beneficiar porque no tiene que hacer todo ese proceso de forma individual, que seguramente se va a perder y no va a saber por dónde ir, ¿no? Entonces, al final, esa estrategia cooperativa, que es metodológica, lo que está haciendo es facilitándole a ese alumno que pueda realizar la actividad. Pasa a ser una estrategia inclusiva, ¿vale? ¿Por qué? Porque va a cubrir el déficit que el alumno tiene. Y tú puedes elegir hacer la actividad cooperativa o hacerla individual, porque es tu elección. Y a la vez es una estrategia metodológica general para un grupo que consideras que es buena por otras competencias que se van a adquirir por el camino. Es decir, al final es, por todos los lados tiene muchas bondades. Claro. La única dificultad es el desconocimiento a la hora de aplicarlas. Que Correcto. Pasar, ¿no? La dificultad para aplicarlas, de cuando empezamos con el cooperativo, wow, es que es imposible, hablan muy alto, suele pasar, ¿no?, cuando digo cooperativo o lo que decíamos antes, ¿no?, es que he aplicado una rutina y he perdido 20 minutos y no he sacado nada en conclusión porque no hablan. Esto se va rompiendo mano practicando. Sí, aquí hay dos cosas. Aquí lo que se tiene que tener en cuenta, por una parte, es la formación del profe y por otra parte es que estos son estrategias que, igual que cualquier otra, David, cuando empiezas a ponerla
funcionamiento en tu clase, lo normal es que la primera vez no te salga bien. Yo me reía mucho porque tenía una compi en mi cole que cuando, como tú dices, cuando empecé a hacer el cooperativo, pasa un día y ve a los míos trabajando y me dice, ¡ay! Yo quiero que los míos hagan eso también. Vale, vamos un día a su clase, montamos los grupos, le ayudo a hacer todo y a los 2 días paso y ya estaban de uno en uno. Y le digo, pero bueno, pero ¿y cómo que los has quitado? Es que hablo mucho. Y cuando yo hablo, a mí no me escuchan. Yo digo, ya. ¿Y a ti eso no te pasaba? Yo digo, claro, a mí me pasó. Lo que pasa es que tienes que tener estrategias y tienes que educarlos también para que estén así. Pues eso ha pasado siempre. Hacemos la primera rutina y empiezas a preguntar y tal, nadie dice nada. Y entonces tú eres la que tienes que hacer de modelo. Vale, chicos, y si aquí hubiéramos dicho, y si no sé cuántos, cuando vas a la segunda, ellos ya se van soltando porque ya han visto un modelo. ¿Vale? Claro, cuando lo cuentas a los profes al principio todos quieren ser innovadores y todos lo hacen, pero es que, uy, es que yo empecé a hacerlo y me salió fatal ya, pero has seguido, has continuado, has buscado estrategias, esto se tiene que decir y se tiene que advertir que cuesta, que es una cosa que cuesta. Sobre todo, y eso cuesta muchísimo, y luego la importancia de alinearlo bien con tu idea de lo que necesitas hacer. Correcto. En el aprendizaje, ¿no? Que no sea, como decíamos al principio, añadidos, porque si no, sí que claro. evidentemente Claro. no te da tiempo a terminar todo lo que tenéis que hacer y ahora tengo que hacer todo esto. No, ni mucho menos. Hay que incursionarlo, ¿no? Correcto. ¿Alguna de las técnicas o estrategias de esta caja funcionan mejor para algún tipo de inclusión en cuanto a...? A ver, tenemos que decir que características de alumnos hay miles. Yo llevo muchos años trabajando en el aula y he tenido la suerte de, aunque soy de atención a la diversidad, de estar de tutora y trabajar la atención a la diversidad desde la tutoría. Entonces, yo he utilizado muchísimas. Supongo que habrá muchas más que aún no me he encontrado con ese tipo de alumnos que estarán. Pero, por ejemplo... Perdona. ¿Y siempre es universalización o también sirven para la personalización? Pues te voy a contar. Hay algunas que yo las cogí desde el punto de vista de personalización. Okay. Y que se han convertido en... A propósito de un alumno. Okay. Y a partir de ver los efectos positivos en todos, las he universalizado. Por ejemplo, yo siempre hago referencia a que a lo mejor el que me haya escuchado ya diga, es que siempre dice la misma, pero es que es verdad. El Canva, ¿vale? Yo lo cogí para un alumno que tenía que necesitaba autoinstrucciones, porque tenía un déficit de atención muy grande, dentro de clase era 1 minuto de atención y automáticamente desconectaba, mandabas las tareas y no era capaz de seguir 2 órdenes seguidas, y entonces empecé a utilizar el Canva para que desde el principio del proyecto supiera, ¿vale?, todas las tareas que tenía que hacer. Y dentro de cada tarea del Canva, y muchas de ellas aún le tenía que hacer subtareas, ¿vale? Y claro, empecé a utilizarlo y como casi siempre teníamos que trabajar en grupo porque él funcionaba mejor en tareas compartidas, pues lo generalicé, lo puse para todos. Entonces empiezo a ver un proyecto, otro proyecto, la capacidad que los alumnos adquirían de organización, en alguno que no hacía, que ellos cuando empezamos el proyecto, de forma verbal y oral me decían, Fanny, pero ¿y para llegar al final qué tenemos que hacer? O sea, que me lo pedían ellos. Y dije, esto tiene que estar. Esto tiene que estar porque les organiza y les secuencia la tarea que tienen que hacer de tal modo que además yo veía que ellos se sentían seguros a la hora de realizarlo, ¿no? Y nos queda esto, nos queda lo otro, tal. Y veía ese amoblar cabezas que yo siempre digo, somos un poco top también, que me apasionó. Entonces, desde entonces, yo no diseño ni una situación de aprendizaje que no meta un Kanban o que no meta alguna estrategia de planificación. Y desde ahí también lo utilizamos nosotros. Y nosotros también, evidentemente. Entre ellos. Eso es súper universalización total. Súper universalización, pero te da como una tranquilidad, ¿no? Y a veces incluso te preguntan, ¿nos va a dar tiempo? Cuando haces a lo mejor alguna situación de aprendizaje muy justo al final del trimestre y explicas todas las tareas y dices, ¿nos va a dar tiempo? Ah, pues mira, vamos a ver una planificación temporal. Si no nos da tiempo, pues no irá para esta evaluación, irá para la siguiente, porque
nosotros lo vamos a hacer súper bien tal, pero ellos mismos son los que te preguntan. Entonces, al final, ¿qué he hecho? He cogido una estrategia de la caja de herramientas que era metodológica, la cogí por el punto de vista de inclusión, al final la he generalizado en el proceso de aprendizaje y me he dado cuenta de que es una habilidad, una destreza que está dentro de su propio proceso en bastantes competencias y en algunas competencias específicas de algunas áreas, y que la trabajo de una forma muy sencilla y les ayuda muchísimo a ellos. Entonces, esa sería un poco la clave, ¿no? Que buscáramos estrategias que pudiéramos meter dentro de nuestra forma habitual, pero me ha pasado con algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, hay la rutina de las ideas clave, la del pulpo, ¿vale? Cuando trabajaba en segundo ciclo, que están ahí consolidando un poco la comprensión lectora, pues la utilizábamos para extraer las ideas principales y secundarias de las lecturas y me funcionaba súper bien. Empecé por algunos alumnos y acabo haciéndolo siempre. Y es que a veces surge de una forma natural, acabas la lectura, vale, vamos a hacer el pulpo, y hasta ellos mismos, y hasta los chavales mismos lo dicen, ¿no? Y a lo mejor en algunas lecturas que hacemos de ciencias naturales, que ya no son tan, y se ponen, ¿y esto qué es? ¿Esto? Bueno, pues vamos a hacer el pulpo, y ellos mismos ya saben que pueden utilizar esa estrategia para desgranar mejor las ideas de la lectura. Sí, eso está muy guay, que sobre todo cómo ellos van adquiriendo ese hábito, ¿no? Esa rutina. Eso lo hemos visto en muchos ejemplos de alumnos que sin nombrar la rutina que deben de utilizar, ellos ya la eligen como estrategia. Eso ya es metacognición, ¿no? Y aprendizaje autorregulado, ¿no? Del que nos hablaba mucho nuestro compañero Carlos Fuster, el que ellos sean capaces de elegir la estrategia que mejor les viene para ese momento. Y eso es muy interesante y lo debemos comentar, claro. Cuando hacemos a lo mejor al final de la situación de aprendizaje lo del semáforo, lo que seguiría, lo que no seguiría tal, y a lo mejor estamos en otro proyecto y no estamos haciendo eso, y a lo mejor uno al otro le pregunta, a ver, ¿tú qué cambiarías si lo volvieras a hacer? Es que esas expresiones, siempre que han surgido de forma natural en la clase, son las que te hacen ver y decir, ostras, las que te hacen parar un poco y reflexionar y decir, ostras, esto lo estamos haciendo bien. Porque cuando ya un peque de 9, 10 años, 11, le pregunta a otro cuando ha terminado un proyecto, ¿tú qué cambiarías? Dices, esto va bien. Pero acaba con, yo antes pensaba esto y ahora pienso y ahora pienso lo otro. Sí, eso es muy guay también. Muy guay, muy bien. Entonces, no hay ningún bloque no es específico a ninguna particularidad, sino que dependiendo de tal y dependiendo del momento de la secuencia didáctica utilizamos unas u otras y sobre todo pues cada vez es más la parte de la universalización, ¿no? Correcto. Perfecto. ¿Qué más tenemos por ahí? Yo creo que vamos a ir desgranando cada una de ellas en podcasts específicos, pero está guay el poder darle contexto y sobre todo hablar de cómo nos ayudan a hacer esas situaciones de aprendizaje más inclusivas, ¿no? Correcto. Sí, y que al final también la gente sepa el por qué elegimos los pilares que elegimos para estar dentro de nuestra caja de herramientas, y que pueden ser otros, que evidentemente que lo importante es que cada profe tenga la suya y que sepa tener esa doble visión, ¿no? Sí, esto lo he cogido porque dicen que es metodológico, pero cuando la metodología se pone al servicio de facilitar que un alumno con alguna característica especial tenga un mejor acceso, pues es cuando estoy hablando también de inclusión. Sí, ahí nosotros siempre leímos sobre el concepto del didactismo y es lo que esos juegos artificiales, ¿no? De que se pone de moda una tendencia metodológica y todo el mundo la utiliza sin un objetivo, sin un porqué, y eso siempre hemos intentado huir un poquito de esto y utilizar esta caja de herramientas en el momento oportuno y con la intención que requiere. Mira, a nivel legislativo, a veces voy a los centros y hacemos formación de inclusión. Y muchos centros nos preguntan, es que lo que no tenemos claro son esas medidas de nivel 2, que
en el decreto se pusieron medidas de nivel 2, que al final es decirle al profe... Una estrategia... Sí, es como darte una colleja, pero debería de estar, darte una colleja y decir, a ver, si ese alumno con esa estrategia no funciona, cambia de estrategia, porque las medidas de nivel 2 van dirigidas a los elementos que no son prescriptivos del currículum, que tú puedes elegir los que tú quieras, por eso no se considera una adaptación y por eso se apuntó en el decreto. No es una adaptación, te estamos diciendo que cambies de medida, pero que la apliques a todo el grupo. Y eso hay gente que le chirría muchísimo, porque dice, ay, pero si yo cambio es porque estoy haciendo una adaptación. No se adapta lo que no necesita adaptación. Si depende de una elección tuya, eso no es una adaptación. Tú puedes elegir una cosa o elegir otra. ¿Vale? Sí, tú puedes hacer un currículum de evaluación de una forma o de otra. Si utilizando una estrategia de la caja de herramientas haces una metodología que les haces participar y tal, y aprenden determinadas habilidades, perfecto. Pero si encima esa elección favorece a determinados alumnos, mejor aún, porque estás llegando a más niños, ¿no? Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso, que las estrategias metodológicas están dentro también de la visión inclusiva y que al final es como si yo te digo, a ver, tú decides hacer un cooperativo porque, y tú me das tus argumentos, ¿no? ¿Vale? Pues porque quiero que aprendan a hablar entre ellos, a qué tal, y porque Pepito lo necesita. Pues es un argumento más de tu elección. Sí, pero es una elección, correcto. Correcto, pero es una elección y entonces por eso es tan importante tener todo este tipo de herramientas. Súper. Bueno, pues hasta aquí, ¿no? Yo creo que sí. Pues nada, mil gracias a los que habéis llegado hasta aquí, a este punto del podcast y como siempre os pedimos pues, que podáis compartirlo con la comunidad educativa, que podáis darle un like y suscribiros y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.